Bueno, hola a todas, bienvenidas a este primer ciclo de feminismo que organizamos desde la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Estamos muy contentos de poder hacer este tipo de actividades y que tengan cabida dentro del ámbito universitario y inauguramos este primer ciclo con esta jornada del 8 de febrero sobre la violencia machista y cómo luchar contra ella. Estamos agradecidísimas de tener aquí con nosotros a la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá, Francisca de Pedraza, a las que agradecemos tanto su colaboración como su disposición siempre para todo tipo de actividades y también por estar hoy aquí. Y nada, no quiero robar más tiempo, simplemente pues eso, agradecer a quienes estáis aquí presentes, a quienes estéis viendo esta grabación en diferido, el interés por el tema y recordaros que este es un ciclo mensual que se celebrará en torno al día 8 de cada mes, desde este 8 de febrero hasta mayo. Y nada, esperemos que la participación sea mucha y estar a la altura, desde luego. Sin más dilación, os dejo con esta primera ponencia sobre la violencia machista y las vías para su lucha, a cargo de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá, Francisca de Pedraza, y les doy a ellas la palabra. Muchas gracias. Julia, empieza. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Julia Pérez, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá, Francisca de Pedraza. Bueno, estamos encantadas de participar en este primer ciclo sobre feminismo que organiza la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras. Quiero daros la enhorabuena por esta iniciativa. Esperemos que a lo largo de estas jornadas, cada mes, ya sabéis, alrededor del 8 vamos a tener o va a tener una jornada, y espero que todas sean muy interesantes para todas las personas que lo estáis viendo. Bueno, a nosotras nos ha tocado inaugurar este ciclo con una ponencia sobre violencia de género y recursos para su lucha, como decía Diego, al que también quiero darle las gracias por todo el trabajo que ha desarrollado para poder tener esto en marcha. Bueno, primero presentarnos. Somos un grupo de mujeres de Alcalá, de Madrid, de Guadalajara, de todo el corredor de Henares, unas 50 aproximadamente, que nos unimos ya hace unos años, en el 2014, para trabajar sobre todo por la igualdad, ¿no? Trabajamos para eliminar, en el 2015 nos registramos en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid oficialmente y, por supuesto, somos una ONG sin ánimo de lucro. Toda nuestra actividad revierte en la sociedad y, sobre todo, especialmente en las mujeres y las niñas. Trabajamos para eliminar las violencias machistas de la sociedad porque queremos una sociedad con igualdad real de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Y además queremos que haya una participación muy activa de las mujeres en la vida social, política, económica y también cultural, sobre todo en nuestra ciudad, pero en el resto del país también. Necesitamos como sociedad dejar atrás todas las desigualdades que sufren las mujeres y las niñas en el mundo, y también reclamamos el reconocimiento del trabajo no remunerado y de cuidados que realizamos las mujeres, que nos aparta muchas veces del mercado laboral. Esta es nuestra misión como entidad: lograr la igualdad entre hombres y mujeres. En algún momento la lograremos. Según los expertos, dicen que todavía tardaremos sobre unos 200 años para conseguir realmente esa igualdad real. Tenemos la formal en este momento, que ya es mucho, pero esa igualdad real, y ya veremos por qué, todavía queda muchísimo tiempo. Ni nuestras hijas van a poder disfrutar de ella. También dentro de nuestra misión está denunciar la violencia de género que sufren las mujeres y las niñas, investigar el papel de las mujeres en la historia y la cultura, lo que llamamos la genealogía de las mujeres, que ha estado oculta durante siglos y que ahora se ha empezado, a través precisamente del trabajo que hacemos las asociaciones, a visibilizar esta genealogía de mujeres. También generar alianzas con otras redes de mujeres o con otras entidades, estas alianzas, y también dentro de nuestra misión está desarrollar actividades de formación para mejorar la empleabilidad de las mujeres, especialmente las mujeres mayores de 45 años.
Nuestra misión también es difundir la figura de Francisca de Pedraza como referente nacional e internacional contra la violencia de género y mantener e impulsar el premio que creamos en el 2016, el premio de Pedraza contra la violencia de género, que es un proyecto que a nuestro parecer es innovador de sensibilización contra la violencia de género. Bueno, estos son nuestros valores, pues la sororidad, igualdad, solidaridad, la interculturalidad, la innovación, la justicia y, por supuesto, la democracia. En cuanto a las actividades que hacemos, pues veréis que bastantes variadas y yo creo que no las hemos puesto todas, pero bueno, hacemos atención presencial y telefónica a mujeres. También hacemos talleres de habilidades socioprofesionales para mejorar la empleabilidad de mujeres mayores. Hacemos también talleres para la formación digital, de coaching para la gestión de equipos, formación en género para jóvenes, conferencias, jornadas, presentaciones de libros. También realizamos anualmente un seminario anual sobre las mujeres del siglo de oro. Hemos hecho ya 3 seminarios, uno de ellos específicamente sobre las mujeres del siglo de oro en Alcalá de Henares. En este seminario lo que pretendemos es visibilizar la genealogía de las mujeres en la historia. También hacemos difusión de la figura de Francisca de Pedraza como referente de la lucha contra la violencia de género. Y, por supuesto, organizamos y convocamos todos los años el premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, que, como veréis más adelante, en este momento tiene la convocatoria abierta hasta mayo del 2020, hasta el 25 de mayo del 21. Bueno, pues como comentaba al principio, vamos a hablar sobre violencia de género. Este cartel que veis aquí fue un cartel que creamos el año pasado para un concurso literario y fotográfico que hicimos con la Escuela de Escritura de la Universidad y también con la Unidad de Igualdad, donde a través de Instagram, de una red social que utilizáis los jóvenes, pues os pedimos que hicierais fotografías y también literatura para explicar o entender qué es la violencia, cómo la veis vosotros la violencia. Y bueno, fue una experiencia realmente maravillosa porque tuvimos como 200.000 seguidores por todo el mundo, una barbaridad. Y además se presentó pues más de 300 candidaturas. Fueron seleccionados 12 finalistas en este concurso y dos premios. A raíz del concurso pues hicimos una exposición que se llamó Redes contra la Violencia de Género, no sé si lo visteis alguno de vosotros, pero estuvo en el zaguán de la Universidad del CRAI durante bastante tiempo y luego fue a Guadalajara a la Facultad de Documentación. Estaba planeado que estuviera por todas las facultades esta exposición, que es fantástica, pero por desgracia con el COVID se paró y de momento, bueno, pues está ahí durmiendo hasta que podamos tener otra vez una vida normal después de la pandemia. Bueno, ¿qué es la violencia de género? No sé qué formación tenéis en violencia y no sabía muy bien cómo preparar, pero he pensado hacerlo de una forma, esta presentación, de una forma que entendiéramos todos por qué se produce, que me parece que es lo importante, qué es y por qué se produce la violencia. Bueno, violencia de género, la definición es cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad. En el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, esto que llamamos las feministas patriarcado, que puede tener consecuencia de daño físico, sexual, psicológico, económico, y aquí está incluido en esta forma de violencia también las amenazas, o sea, no solamente hacer el acto, sino también las amenazas sobre esos actos que se pueden hacer, ¿no? Y unos ejemplos, todos conocemos lo que es la violencia de pareja, ¿no? Porque es la más expuesta, digamos, la que más se ve, y ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero hay otros tipos de violencias que no son tan visibles, como por ejemplo son los abortos selectivos de niñas en algunos países, las diferencias en el acceso a la alimentación, a la educación o al juego de las niñas, no se las alimenta igual, no se las educa igual, no tienen ese tiempo de ocio para el juego que tienen los niños. También está la explotación y el abuso sexual. Cuando hablamos de explotación estamos hablando de trata, estamos hablando de mujeres que están prostituidas y el abuso sexual infantil
o el abuso familiar, intrafamiliar. También es un ejemplo de violencia de género el matrimonio infantil, que aunque os parezca increíble, no solamente ocurre en los países, digamos, del sur, sino que también en nuestro país hay matrimonio infantil. Luego, si queréis, en el debate podemos poner ejemplos concretos para no extendernos mucho. Y bueno, el sábado pasado, el día 6 de febrero, es el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina. Esta es una forma de violencia de género extrema porque se cortan los órganos sexuales de las niñas cuando son muy pequeñas, precisamente para controlar su sexualidad. Y es una agresión que deja unas huellas no solamente físicas muy graves, importantes en la salud de las mujeres, sino también psicológicas. Un trauma tremendo. Veremos que además la violencia, uno de los efectos más importantes que tiene sobre la salud de las mujeres es el estrés postraumático, que también, si queréis, podemos comentar después qué es. ¿Por qué se produce la violencia? Bueno, este sistema patriarcal tiene que ver con un sometimiento de las mujeres hacia los hombres. No todos los hombres, por supuesto, afortunadamente, son agresores, pero algunos, bueno, pues alimentan, digamos, su estima con esa forma de sentir superioridad sobre la mujer o sobre la víctima que eligen, ¿no? Sobre todo lo que se busca con la violencia es dominar la relación, anulando a la otra persona, despojándola de su seguridad, de la autonomía y de la confianza que una persona tiene que tener. ¿Cuáles son las principales causas para que esto se produzca? Bueno, pues la principal causa de la violencia de género es la desigualdad de género, la desigualdad entre mujeres y hombres. También es importante la cultura que todos arrastramos y nos va enseñando lo que son los roles de género. De esto vamos a hablar en marzo. Es muy importante, roles de género, estereotipos de género. Todo esto nos lo va enseñando la cultura desde que somos pequeñitas, desde que nacemos, y a unas nos visten de rosa y a otros de azul, pues ya se está produciendo esa desigualdad. También la educación. En la educación, bueno, vosotros que estáis estudiando filosofía, me podéis decir cuántas mujeres filósofas estudiáis a lo largo de la carrera, ¿no? Veréis que son muy pocas. Lo mismo ocurre en la literatura, lo mismo ocurre en la historia, en la ciencia, en política. ¿Eso quiere decir que no ha habido mujeres a lo largo de la historia que no hayan transmitido su saber? No, es simplemente que han quedado relegadas en el olvido. Incluso mujeres importantísimas en cuanto a los derechos políticos de las mujeres. Os voy a poner solamente un ejemplo pequeño, la gran Carmen de Burgos, que era pedagoga, que fue periodista, que fue la primera reportera de guerra que tuvimos en España y que trabajó muchísimo por la educación de las niñas. Ella fue una de las defensoras del divorcio. Sabéis que en el año 31 se consiguió el divorcio en España. La llamaban la divorciadora, a Carmen de Burgos. Y bueno, con el franquismo esta mujer desapareció absolutamente de la historia de los libros y hasta hace unos años no se ha podido rescatar todo su legado, que era bastante. Y de hecho también fue una gran escritora, tuvo unas publicaciones muy conocidas y concretamente una de ellas, que es Puñal de claveles, fue en la que se basó Federico García Lorca para su gran obra Bodas de sangre. Todo esto, bueno, pues es bastante desconocido. En cuanto a la religión, bueno, pues aquí no hace falta poner muchos ejemplos porque sabremos que prácticamente todas las religiones monoteístas y todas las religiones son patriarcales. El hombre es una figura predominante, casi todos los líderes religiosos son hombres, por no decir los actuales y los pasados, ¿no? Y la mujer aquí en la religión tiene pues un mero papel secundario de servicio o de ayuda o de apoyo a estos grandes líderes religiosos. También en las leyes. En muchos países del mundo las leyes discriminan a las mujeres en el sentido, por ejemplo, que no pueden tener una propiedad suya, no heredan las tierras, heredan sus hijos, sus padres, sus maridos, pero ellas no. Las leyes, afortunadamente en nuestro país y en muchos lugares del norte, pues han ido mejorando y nos han ido dando
esos derechos, como he comentado antes, esa igualdad formal. Pero todavía en muchos países del mundo queda muchísimo por legislar para que las mujeres puedan acceder. Y por poneros un ejemplo, pues hace muy poco se ha conseguido que en Argentina haya una ley que permita a las mujeres abortar sin que les vaya en ello la vida. Es importante para las mujeres decidir qué hijos, cuántos, cuándo, dónde quieren tener, y no hablemos ya en los casos de que hayan sufrido violaciones o agresiones sexuales. Y luego también el lenguaje es muy importante. Un lenguaje inclusivo que nos incluya a hombres y a mujeres, un lenguaje que no sea sexista. Esto todavía no lo hemos conseguido en muchos medios de comunicación, el lenguaje es sexista, los titulares son tremendos, y además está lo que llamaba Celia Morós el lenguaje masculino inclusivo, que se entiende como que es un lenguaje universal, el masculino universal. Eso no existe, o sea, cuando a los niños se les nombra y a las niñas no, las niñas no se sienten igual de importantes. Entonces yo creo que hay que utilizar el lenguaje inclusivo para ambos géneros. Ese lenguaje maravilloso, que era el castellano, digamos, que se utilizaba en la época de Cervantes. Si habéis leído a Cervantes, veis que él dice señoras y señores, nosotros y nosotras. Ese lenguaje que hoy en día cuando utilizas hay gente que piensa que es ridículo. No, pero no hay que economizar cuando se trata de nombrar a las personas, porque eso nos da igualdad. Bueno, he elegido esta diapositiva porque vemos aquí perfectamente lo que es la violencia visible y lo que es la violencia invisible. Tendríamos que imaginar que la violencia es un gran iceberg que va flotando por el mar y que solamente vamos a ver pues esa parte visible, que es las formas explícitas de violencia, como son el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, amenazar, gritar, insultar. Pero luego están las formas invisibles de violencia. Algunas es que ni tan siquiera las tenemos catalogadas como violencia en general. Por ejemplo, humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, el chantaje emocional, culpabilizar, el humor sexista, controlar, el control del móvil, del ordenador, de cosas que son personales, individuales de cada uno, que incluso podríamos ir en contra de la legalidad o la de protección de datos. Luego está la publicidad sexista, que también existe. No sé vosotros, pero yo me encuentro casi todos los días en el coche publicidad que te van dejando con fotografías de mujeres desnudas utilizando su cuerpo para vender. ¿Para vender qué? Para vender la prostitución, que es una forma de abuso también y una forma de violencia contra las mujeres. Luego está la invisibilización. Cuando os hablaba antes de la genealogía de mujeres que han sido invisibilizadas, pues eso también es una forma de violencia. El lenguaje sexista, por supuesto. Luego está la anulación. Y ya por debajo de este iceberg, esto que llamamos machismos, que un poco micro, en realidad son macromachismos, pero que vamos a verlos constantemente en el cine, en la música, cuántas películas que están ahí, que consumen los jóvenes y los mayores, y son todas machistas totalmente, ¿no? Donde, por ejemplo, se ve la violencia que sufrimos las mujeres como algo normalizado, ¿no? Recuerdo estas películas de los vampiros o los libros, donde, es tremendo esas escenas de violencia que hay contra la mujer, ¿no? O algunas obras de literatura, ¿no? Donde, por ejemplo, pues, no sé, La Lolita de Nabokov, donde el abuso sexual a una menor, pues está como normalizado, ¿no? Ahora mismo, no sé si conocéis todo el problema que está visibilizándose en Francia. Almudena Ariza, que es la reportera de Televisión Española en París, hace unos días sacaba a la palestra todo lo que es el Me Too del incesto que está ocurriendo, que está saliendo en Francia, ¿no? Donde cientos de miles de niños y niñas han sido abusados por algún miembro de su familia, de la iglesia o personas cercanas, ¿no? Y esos niños han guardado en silencio durante muchísimos años abusos que luego llevan a
estas niñas y niños a tener pues, una adolescencia y una juventud tremenda, incluso al suicidio en algunos casos. Bueno, nos habíais pedido también los recursos para luchar contra esta pandemia mundial que es la violencia de género. No solamente estamos sufriendo una pandemia que es la del COVID, sino también la de la violencia. Pero es que además no es que sea un problema actual, es que la violencia es un problema que ha existido siempre. No sé si habéis leído, supongo que sí, a Emilia Pardo Bazán, donde ella escribía artículos periodísticos muy importantes denunciando la violencia y, bueno, lo poco que se hacía al agresor cuando mataba, por ejemplo, a su pareja. En el mejor de los casos lo que se hacía es que se le expulsaba del pueblo, no iban a la cárcel ni nada de eso, porque como nosotras prácticamente hemos sido propiedad de los hombres, pues a las propiedades cuando las pierdes tú puedes hacer lo que quieras con ellas, ¿no? Entre comillas. Entonces, lo que ocurría en estos casos es que, bueno, se desterraba al agresor, pero no porque lo viera mal, sino se desterraba porque, claro, la familia de la asesinada también estaba, y para que no estuvieran juntos, lo que hacía es que, bueno, se desterraba al agresor y ya está, con eso se había solucionado el tema del asesinato de una mujer que no era su. Bueno, en cuanto a los recursos que tenemos contra la violencia, yo creo que uno de los más importantes es muchísimo hacer este marco, el marco normativo, el marco jurídico, ¿no? La verdad es que vivimos en un país que en el 2004 tuvimos la suerte de que se hiciera una ley importantísima, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta ley fue el motor de los cambios y la transformación de España en esta materia, porque hasta esta ley, cuando una mujer agredida iba, por ejemplo, a una comisaría a denunciar, pues la mayoría de las había ido, porque los propios policías le decían, pues mire señora, si es su marido, si le ha dado, pues aguántese y tal. Y bueno, pues al final sabemos cómo acaba esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa ley marcó un antes y después, y no solamente aquí en España, sino que también ha servido como ejemplo. Es una ley que se ha exportado prácticamente a todos los países del mundo. Muchos países se han basado en esta ley para poder legislar. Luego tenemos también leyes orgánicas sobre la garantía de la libertad sexual, por ejemplo, que está ahora a la espera de aprobación en el Congreso. Y bueno, hemos puesto también el tema del aborto, porque el aborto hasta 1965 era un delito, las mujeres no podían elegir libremente su maternidad y por lo tanto podían ir a la cárcel ellas y quien lo practicaba. Y muchas murieron precisamente en una práctica mal hecha y corrieron riesgo su salud. Esto cambió en el 2010 con la ley de plazos que está vigente, pero hasta entonces hubo una ley que, bueno, se permitía abortar en el caso de que la mujer sufriera, digamos, con una discapacidad psicológica, entre comillas. Vamos, si estábamos locas podíamos abortar, si no, no. Entonces, bueno, esto es muy importante porque yo creo que, bueno, que el aborto como el divorcio son derechos fundamentales para que las mujeres podamos tener una vida libre de violencia. Bueno, hay, digamos, algunos sucesos que se quedan ahí como en la memoria colectiva de todo el mundo. Por ejemplo, no sé si habéis oído la semana pasada, la anterior creo, dos mujeres en Málaga, dos mujeres jóvenes, fueron atacadas por la pareja de una de ellas con ácido, ¿no? Es curioso, pero en el caso de una, las dos fueron atacadas por igual, pero en el caso de una, como era su pareja, esta mujer entra dentro de las estadísticas de violencia de género. En el caso de la amiga que la acompañaba, como no tenía ninguna relación sentimental con el agresor, pues iría al Código 149 del Código Penal,
que establece, bueno, pues una serie de medidas, pero no sería, digamos, catalogada como víctima de violencia de género. Veréis más adelante en la presentación que bueno, hay un avance en algunas autonomías con respecto a este tratamiento, ¿no? Bueno, no he querido entrar totalmente en el marco jurídico porque es muy extenso. Vosotros sois de letras, para eso está la gente de derecho, pero bueno, conocer un poco esas leyes. Me ha faltado, por ejemplo, hablar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue muy importante precisamente en el 2017. Estaba ya recién aprobado ese Pacto de Estado, que es muy importante porque también tiene medidas económicas para la atención de las mujeres. Y también yo creo que sería importante destacar el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, que España tiene ratificado y muchos países del mundo, digamos que amplía lo que es la violencia de género, precisamente de pareja, a todas las violencias de género, por ser mujeres, de las que os he hablado hasta ahora. En cuanto a los recursos que disponemos para la atención, la prevención, la erradicación o la sensibilización contra la violencia de género, que serían estas 4, digamos, etapas que tendríamos que tener todas en marcha, pues por supuesto uno de ellos es la asistencia o la atención o el acompañamiento a las mujeres víctimas que ofrecemos las asociaciones de mujeres. Otro de ellos son los centros de atención de la mujer municipales que existen en todas las concejalías de mujer. También están los recursos que facilitan las comunidades autónomas, porque todas las comunidades autónomas en España tienen una ley contra la violencia de género. Entonces son recursos específicos. También está la atención telefónica. Ya sabéis que tenemos ese teléfono que no deja huella, que es el 116, y luego cada comunidad también tiene teléfonos especiales de atención. También hay un correo para poder enviar, para hacer consultas cuando una mujer es atacada, es víctima de algún tipo de agresión. Y luego está el servicio Atempro, que es un servicio que en este momento lo tiene Cruz Roja, que es un servicio telefónico de protección a las víctimas y también de seguimiento. También a las personas mayores. Tienen un servicio especializado de atención a víctimas de violencia mayores de 65 años. Se han formado para atender a este tipo de mujeres víctimas que tienen unas connotaciones diferentes a las víctimas de otras edades. Y luego también hay otro recurso que son esos dispositivos de control telemático para hacer que las medidas de alejamiento se cumplan y que previene, bueno, pues en algunos casos que esa agresión o que el agresor se acerque a menos de 500 metros y que además la policía pueda hacer un seguimiento de estos dispositivos y de las personas que los están utilizando. Como comentaba antes, los recursos hay que trabajarlos desde diferentes áreas. El tema de la prevención es importantísimo porque una vez que una mujer ya ha sido atacada, pues luego estamos en las consecuencias, en atender las consecuencias. Por lo tanto, hay que invertir en prevenir para que ese ataque nunca ocurra. También está la sensibilización. La sensibilización es importantísima y fijaros que hace unos años en España, cuando una mujer sufría violencia, se pensaba que era una cosa privada con su pareja y que eso lo tenía que resolver entre ellos, ¿no? Que era de puertas para adentro. Y en cambio, la sensibilización, todas las campañas que se hacen, han servido para que sepamos que esto no es un problema individual de cada familia, ¿no? La sensibilización es un problema que nos concierne a todos como sociedad, porque cuando las cifras que estamos manejando de violencia según Naciones Unidas es que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de género, por eso os decía antes lo de la pandemia, es muy importante que se invierta en campañas que sensibilicen para que las mujeres que están sufriendo estas agresiones sepan que son mujeres víctimas de violencia y que tienen derecho a salir de esa situación de violencia.
También está como recurso la concienciación, que forma parte de lo que os he estado comentando con las familias y con las mujeres. Y luego también, por supuesto, una pata importantísima es la atención a las víctimas, a las mujeres víctimas. Y eso, esa atención que deben tener especializada a las mujeres víctimas se hace a través de la formación a profesionales de todos los ámbitos que participan en la atención a esas mujeres. Por ejemplo, del ámbito sanitario, importantísimo que todos los profesionales tengan formación en violencia. Del ámbito jurídico, tanto los abogados del turno de oficio, los jueces, los fiscales, los equipos psicológicos que valoran y atienden a las víctimas y a sus hijos y a sus hijas, que no hemos comentado, pero los menores también forman parte del grupo. Y, por supuesto, y como no podía ser menos, los cuerpos de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional, a través de su unidad especial, la UFAN, como las policías municipales, como la Guardia Civil en el ámbito rural, tienen que estar formados y formadas para trabajar en la mejor atención a esas mujeres víctimas que llegan muchas veces en unos estados tremendos, psicológicos, ¿no? Y con el miedo que produce poner la denuncia a su agresor, porque no olvidemos que el agresor, en el caso de la violencia de la pareja, es su pareja, su marido, el padre de sus hijos, ¿no? La persona con la que vive en su casa, en fin, es que es una situación muy complicada. Y luego también en cuanto a los recursos, es muy importante la investigación, que se siga investigando sobre por qué se produce la violencia, cómo se produce, cómo se puede evitar. Los estudios son importantísimos porque arrojan luz. Hace poco ha salido precisamente el estudio del Observatorio de Género con todos los datos sobre los últimos años sobre violencia. Es importante también digamos que se valoren las medidas que se van implementando, que se valoren y que se vayan, digamos, ajustando a esos datos que van, qué es lo que funciona, qué no funciona. Y luego una cosa muy importante, aunque os parezca, son las estadísticas. Si no, aquí, bueno, yo siempre que he viajado fuera de España y he estado haciendo proyectos sobre violencia fuera de nuestro país, con otros países, cuando decíamos las cifras, pues este año han muerto 70 personas, en el 2019 murieron 43 mujeres. Cuando se dicen las cifras y llevamos, desde que se cuentan, que es en el 2003, se empezaron a contar, y llevamos en este momento unas 1.100 mujeres asesinadas. Esto es muy importante y siempre en España matan muchísimas mujeres, ¿eh? O sea, no, y yo siempre he contestado, no, perdona, en todos los países del mundo están asesinando a mujeres. El problema es que no se cuentan. No se han contado en Alemania hasta hace muy poco, no se han contado en Francia, en países que aparentemente están muy avanzados y no han tenido estadísticas, no saben cuántas mujeres son asesinadas anualmente en su país. Por eso, al no tener estadísticas, no se implementan medidas adecuadas. Y os comento un ejemplo, en el 2012, en este proyecto europeo que estuve haciendo sobre violencia de mujeres mayores, cuando fuimos a ver cuántas mujeres mayores habían sido asesinadas en los últimos años, nos encontramos estadísticas, o cuántas mujeres mayores estaban en recursos de atención por violencia de género. No había ni una estadística. Y precisamente a raíz de este proyecto se empezó a contar la Policía Nacional, empezó a contar en su programa Biogen esas mujeres mayores de 65 que denunciaban o que habían sido asesinadas por violencia de género. Y son muchas, es un porcentaje alto, no creáis. Entonces, bueno, dentro de esta parte de objetivos, me gustaría destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 también es un recurso para luchar contra la violencia de género. Y os voy a comentar por qué. Porque hay un objetivo, que es el 5, que se llama Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, que es específico, es la primera que desde Naciones Unidas se tiene un objetivo específico
para analizar la igualdad de género. Estos objetivos, en el 2030, aunque cada 5 años se hace una revisión, todos los gobiernos del mundo tendrán que contar a Naciones Unidas qué es lo que han estado haciendo sobre los 17 objetivos, pero concretamente sobre violencia. ¿Qué han estado haciendo en sus países sobre violencia? ¿Qué medidas han implementado? ¿Qué estadísticas tienen? ¿Qué personas tienen trabajando? ¿Qué formación han dado a sus profesionales? Y esto es muy importante. Y luego también he querido resaltar el objetivo 17, que es las alianzas para lograr los objetivos. Vamos a ver, la violencia es un problema, está en las sociedades. Las ONG solas no podemos, o los profesionales solas no podemos salir de esto. Es importantísimo que toda la sociedad se una, que se unan las instituciones, como por ejemplo la Universidad de Alcalá, el Ayuntamiento de Alcalá, que se unan las ONGs, que se unan pues, los alumnos de las universidades, las empresas. Es decir, toda la sociedad entera tenemos que unirnos y luchar contra la violencia de género. Y alcanzar esa alianza será lo que nos podrá hacer que algún día esta pandemia o esta lacra se elimine de la sociedad. Bueno, ya os comenté antes al principio esta exposición que hicimos, concurso Redes contra la Violencia de Género. No os voy a contar otra vez lo mismo porque ya lo dije, que fue un proyecto precioso, y este sería el objetivo 17, que es las alianzas. Bueno, pues Vicky, que es la secretaria de la Asociación de Mujeres Progresistas, os va a contar bueno, pues la primera sentencia contra la violencia de género en 1624. ¿Cómo ocurrió esto y por qué pasó? Hola a todas y a todos. Nosotras, como sabéis, llevamos muchos años trabajando en muchos temas concretos, como ha explicado Julia, muchos temas diversos. Todo tiene que ver con formar y mejorar la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, no me puedo resistir y no nos hemos podido resistir, aparte de que es nuestro trabajo, ¿no?, desde hace muchos años, estando en la Facultad de Filosofía y Letras, que para mí es como volver a mi casa. Yo he estado formada en el Colegio de Málaga y, lógicamente, me hace especial ilusión poder contactar con los alumnos y alumnas de Filosofía y Letras. Y todos los que os conectéis, evidentemente, pero bueno, es un poco permitirme este pequeño romanticismo. Como estamos en la Universidad de Alcalá, queremos referenciar diferentes hitos y diferentes momentos que son muy importantes. El premio Francisca de Pedraza, que nosotras organizamos, se inspira en una mujer alcalaína que vivió en el siglo XVII y que, como ya sabéis todos y todas, porque ya llevamos muchos años dándolo a conocer, ella consiguió la primera sentencia condenatoria conocida hasta ahora por las características que tiene dicha condena en la historia. Este legado como tal inspiró a nuestra asociación para crear el premio, que nace con el fin, o sea, el premio no es un premio, no es un momento, no es un acto de entrega donde se da, es mucho más. El premio da cumplimiento a los objetivos del Pacto de Estado al tener comprometidas muchas partes de nuestra sociedad. Lo explicará finalmente al finalizar la intervención Julia. Y nace con el fin de distinguir y reconocer la trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que destaquen y se dediquen en la prevención, erradicación y lucha contra la violencia de género. En 1610 sabemos que Francisca de Pedraza había comenzado un largo proceso, y que finalmente el rector de la universidad dictó una sentencia después de haber estado pasando por diferentes justicias. Esta sentencia implicaba el divortium, es decir, la no habitación o no cohabitación con el
con el marido, además de la custodia de los hijos y una orden de alejamiento. Para nosotras, Francisca de Pedraza representa a una mujer que lucha por sus derechos. Imaginamos una mujer fuerte, avanzada para su tiempo, que reclama justicia e imagina leyes en una sociedad donde las mujeres son consideradas como un objeto y no un sujeto. Consideramos que es una mujer valiente, aún así víctima de violencia, de la violencia más cruel y una superviviente, sin duda, porque se rebela contra un mundo masculino donde la mujer solo puede aspirar a ser propiedad del hombre. Perdón, a ver. Bueno, esta documentación la podéis encontrar, está de acceso en el Archivo Histórico Nacional, en el del Bajo 191, en la caja 3, sección Universidad. Es el pleito matrimonial Francisca de Pedraza, vecina de Alcalá, contra Jerónimo de Jaras, notario Pérez. Ahí, así se titula y esta es su referencia en el Archivo Histórico Nacional. Perdonad que se me ha ido. A ver, ¿por qué? ¿Qué implica conocer la historia de la vida de Francisca? Pues aparte de contar con un referente para sensibilizar, también implica tener un símbolo de igualdad a nivel local y nacional y ofrecer un ejemplo de empoderamiento, porque llevada al presente nos sirve de modelo y de denuncia. Muy importante, perdonadme que me estoy liando con el ratón, pero creo que ya lo estoy controlando. Muy importante hacer un recorrido histórico de la vida de Francisca a través de los lugares significativos donde ella luchó por sus derechos, porque supone conocer el siglo de oro, y aquí es nuestro carácter innovador como asociación, lo que hemos aportado, creemos que hemos aportado. Supone conocer el siglo de oro y el esplendor de la Universidad Cisneriana, erasmista, humanista, cuyo modelo se extiende en toda América Latina. Ana Velasco, responsable de las visitas guiadas de la Universidad de Alcalá, mantiene que, igual que hay piedras que conforman el patrimonio, hay personas que dan identidad a la ciudad. Francisca de Pedraza forma parte del patrimonio identitario de Alcalá. Esta idea es muy importante porque conforma parte de nuestra identidad por ser un símbolo. De tal manera que nosotras en 2016 la asociación llevamos al Consejo de la Mujer la colocación de placas en lugares significativos de nombres que recuerden la historia de las mujeres que dejaron huella en nuestra ciudad. Y a partir de esta idea pues se aprobó en el pleno del Ayuntamiento. Además, en 2017, durante el acto de entrega del segundo premio, se colocó la placa en honor a Francisca y al rector en el patio de la universidad, en el patio de filósofos, y diariamente, no, perdón, es a la puerta, en el primer patio, ya para entrar, cuando accedes al patio de filósofos. Y esto nos importa mucho porque diariamente conocen la historia de Francisca cientos de personas que visitan nuestra ciudad. Y cuando digo cientos, es que es un número estadístico, son cientos de personas. Ahora, lógicamente, por COVID, pues hablamos de otra realidad, pero en la normalidad esto es así. También todos los años, desde 2018, se enciende la Universidad de Morado en honor a Francisca y a todas las mujeres víctimas de violencia el día del acto de entrega del premio. Es decir, conformamos una realidad a través de un símbolo para el compromiso de la lucha y la erradicación de la violencia de género. A ver si me quiere dejar pasar. Bueno, esta es la facultad, perdón, la fachada de San Ildefonso, tan preciosa, que a nosotros la verdad que cuando la vimos iluminada por primera vez de morado, nos emocionó especialmente porque es un grito, ¿no? Un grito, un símbolo, pero a la vez es un grito, es una llamada. Todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Por qué está de morado? ¿Qué pasa, no? Bueno, pues pasa que estamos luchando contra la violencia de género.
También la placa que os he referenciado antes y que os comentaba cómo a partir de nuestro premio no hay mujeres en la Universidad de Alcalá con placa como tal, tenemos muchos hombres, y Francisca, una vecina de Alcalá, una mujer humilde, conforma parte de nuestro patrimonio también de la universidad, también como patrimonio, como os digo, y de la identidad de la propia ciudad. Como símbolo, no sé si me estoy explicando bien. Por eso nosotras que decíamos, ¿cómo es posible que una mujer tuviera ese valor, ¿no? Porque realmente los malos tratos eran habituales en muchos, está documentado muchísimos, muchísimos, o sea, es continuo los malos tratos para las mujeres en las épocas, en cualquier época realmente, pero efectivamente en la época que vivió Francisca también. De tal manera que pensamos cómo una mujer decidió pues un poco acudir a diferentes, todo en lo que estuvo en su mano para poderse separar y que la apartaran de su maltratador. Entonces, bueno, pensábamos qué pasaba en Alcalá, qué pasaba en nuestra ciudad, qué pasaba, qué había en la época de Francisca, ¿no? Qué podía haber para que también, de alguna manera, ella sí, porque ya no solo fue su lucha, sino que además su lucha fue respaldada por un rector que era teólogo, que tenía, bueno, pues la cátedra de teología unida con la de, si no recuerdo mal, de Derecho Civil, pero en fin, pero era extraño que un hombre con unos estudios de teología decidiera la disolución de un vínculo matrimonial, ¿no? ¿Y por qué lo aceptó? O sea, eran demasiadas preguntas. ¿Qué pasaba, no? Entonces, nosotras empezamos a inaugurar un ciclo de seminarios sobre mujeres del siglo de oro, y en este ciclo es como que abres la caja de Pandora. De repente te haces muy consciente de todas las mujeres que hay invisibilizadas en la historia y muy en concreto podemos hablar de un importante aporte que puede de muchas mujeres creadoras y de muchas mujeres autoras que son desconocidas pero que formaban parte no como sujeto pasivo de la historia ni mucho menos, formaban parte de la cultura activa, incluso de los espacios públicos, aunque los tuvieran prohibidos, porque de una forma sutil o de una forma no tan sutil a veces, accedían. Hay mucho que investigar, hay mucho que cambiar con respecto a la posición de las mujeres, y aquí nosotros vemos cómo, y tenemos constancia, porque ya os digo, es cuestión perdón, no sé por qué se ha ido la otra diapositiva. No me quiero enrollar mucho, voy cerrando. Alcalá en el siglo de oro es una ciudad que destaca en la educación y libertad de las mujeres. Esta idea se afianza en los estudios desde los seminarios del siglo de oro que realizamos con apoyo de la Concejalía de Cultura y de la Universidad de Alcalá. Nuestra aportación es dar cada vez más referentes de autoras y creadoras reivindicando el siglo de oro de las mujeres, no solo de los hombres, porque también existió de las mujeres. Para ello es necesario hacer, y esto os afecta directamente a la Facultad de Filosofía y Letras y, bueno, realmente a todas las facultades, porque esto es un estudio interdisciplinar para que tenga sentido. Es necesario hacer un cambio epistemológico en todas las investigaciones de la época. Un cambio, un giro de la metodología de la investigación histórica para poder buscar en lo secundario y rastrear todas las aportaciones de las mujeres, que fueron muchas, muchas. Entonces, por eso nuestro seminario pretende dar a conocer a aquellas mujeres protagonistas de la vida cultural de la España del siglo de oro, profundizar en el contexto de las mujeres contemporáneas de Francisca de Pedraza, sacar a la luz todas aquellas historias de mujeres que destacaron en las diferentes ramas del saber y que la historia escrita por hombres ha mantenido olvidadas. También resignificar el papel de la historia contada en masculino universal que ha sido reservado para las mujeres.
necesario cambio epistemológico. Nosotras trabajamos mucho para dar, hay muchos estudios, por suerte, cada vez mayores, que ya no estamos hablando de dar enfoque de género a las investigaciones, estamos hablando de dar un paso más. Estamos hablando de colocar a la mujer en el sitio que realmente le corresponde en la historia, porque no ha sido la bibliografía tradicional ignora sus aportes. Y si nosotros no vamos a las fuentes, nos vamos a fuentes incluso secundarias, cambiamos la metodología, podemos rastrear estos aportes que os digo, a mí personalmente me tiene altamente sorprendida, porque cada vez encuentro más datos de la importancia de las mujeres en este entorno de Alcalá, la Villa, la Corte, y por supuesto la gran importancia de la Universidad de Alcalá como referencia para la educación de las mujeres y de las niñas. Francisca probablemente pudo ser educada porque recibió una dote como huérfana en un colegio convento que estaba dotado pues desde el testamento de Cisneros, ¿no? Bueno, pues sobre estas ideas ya os digo que tenemos ahí mucho que investigar, muchas cambios de perspectiva que nos puede ayudar a tener un conocimiento más real de la historia, porque la historia no es una historia de hombres, es una historia de hombres y mujeres. Entonces, todas las aportaciones culturales, ideológicas, en espacios no solo privados, también públicos, tenemos que empezar a evidenciar, porque ahí estábamos las mujeres. De tal manera, esto es un poco resumen de que nosotras como asociación, a pesar de cómo las instituciones están obligadas a actuaciones, pero tienen esa tendencia a lo estático, cómo el tejido asociativo puede dotar de mayor dinamismo, creatividad y ser un motor de transformaciones para futuros proyectos. Y ahí tenemos nuestro premio, que creemos sinceramente que puede ser un motor de transformación. Y bueno, yo creo que ya finalizo de la importancia, no quiero enrollarme porque me estoy enrollando muchísimo, cómo a través del premio hemos dado un rostro también a una mujer anónima. Pues el rostro es nuestro busto, el rostro con nuestro logo. Dice, lo más importante e innovador es jugar con el nombre de Francisca de Pedraza, imitando lo que podía ser una firma de la época, que dota de fuerza y personalidad, representando el lazo morado de las mujeres que hoy enarbolan. El perfil de la mujer es como si tomara más vida, como si estuviera presente hoy con su rostro al viento. Esto es una significación de nuestro logo, de la persona que nos lo realizó, que es Jesús Zulet, del Instituto de Quevedo del Humor y ilustrador gráfico. También un rostro para Francisca a través del cómic de Almudena del Mazo, que se hizo también con el Instituto Quevedo del Humor. Y ya me callo, que he hablado mucho, espero que os haya servido y paso otra vez la palabra a Julia. Muchas gracias, Vicky. Bueno, el Instituto Quevedo del Humor y de la Universidad de Henares, el cómic de Francisca. Bueno, como estaba yo comentando antes, recursos, bueno, nosotras pensamos que el premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género en sí mismo es un recurso para las mujeres que sufren violencia. Y os voy a comentar así muy brevemente, porque ya vamos ahí muy justas de tiempo y me gustaría que por lo menos hubiera un poquito de debate o si queréis hacer alguna pregunta, cuáles han sido las personas, las entidades o cómo ha ido evolucionando el premio. El primer premio se entregó al expresidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, precisamente porque, como os he comentado al principio, bajo su mandato, él impulsó la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
fue el motor de los cambios y la transformación en nuestro país en materia de violencia contra las mujeres. Aparte, a partir de la Ley 1/2004, se fomentó toda una serie de iniciativas legislativas que para erradicar la violencia y promover y la igualdad entre mujeres y hombres. La Ley de Igualdad, precisamente, fue en el 2007. Después ha habido muchas más medidas. Yo creo que sobre todo esta ley fue el inicio, pero hubo un marco normativo del siglo XXI, se puede decir, que precisamente a las mujeres estaba pensado para nosotras, desde la ley de dependencia, que nos daban también derechos a las personas cuidadoras, que casi todas, mayoritariamente, somos mujeres, o el matrimonio igualitario, o la ley de igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, además también se hizo en este premio un reconocimiento a ese rector del siglo XVII que tuvo a bien pues ponerse de parte de esta mujer víctima de violencia, que era Francisca de Pedraza. Estos son algunos de los momentos del premio. El premio se entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá y, bueno, son momentos, la verdad, especiales porque, bueno, porque se vive con mucha emoción, ¿no? El segundo premio fue entregado a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, a la UFAN, del Cuerpo Nacional de Policía. Precisamente de la Ley Orgánica, una de las instituciones que se desarrollan es esta, la UFAN, y se entregó este premio por impulsar una actuación policial integral donde personas formadas en violencia de género pudieran atender a las mujeres que llegaban a esta institución. Pero también se ha hecho en la Guardia Civil, también se ha hecho a través de la ley orgánica el desarrollo de los juzgados específicos de violencia de género o la Fiscalía o la atención. Lo que he comentado antes, decirlo, realmente no es de la ley, sino el desarrollo que lleva. Actualmente puede estar desarrollada como un 50%, porque no solamente es hacer la ley, sino que luego hay que, digamos, aportar fondos. Toda la cuestión económica es muy importante y precisamente el Pacto de Estado, que hace 3 años que se firmó, venía un poco a terminar de desarrollar esa parte de la ley que todavía no estaba. Y en ese año también se entregó un diploma de reconocimiento a Abogacía Española, concretamente a los abogados del turno de oficio que trabajan en la defensa y en la asistencia jurídica de las víctimas de violencia de género. El tercer premio, bueno, estos son Abogacía Española y la UFAN, con el rector, el alcalde, la vicedelegada de rector en la universidad. El tercer premio se entregó a Ana Otero y a Javier Juárez, que son docentes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, en Colombia, y se les reconoce por su trabajo docente y también investigador desde hace más de 10 años en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y también como activistas, porque no solamente trabajan en Colombia, sino también en México y en Guatemala, y trabajan en lo que se llama feminicidio, que va más allá de lo que es el asesinato, sino el asesinato de muchísimas mujeres por el hecho de ser mujeres. Ese año el diploma de reconocimiento fue a parar a la Universidad Manuela Beltrán, también de Colombia, por su proyecto educativo, inclusivo e igualitario. Y también tienen una unidad especial de atención a la violencia de género y a mujeres víctimas de violencia de género que no están, o sea, que no son universitarias, pero que pueden ir allí a través de un programa que tienen de atención psicológico. Estos son los premiados también con parte del equipo de la universidad y parte de los colaboradores y patrocinadores del premio. Y el último hasta ahora, el cuarto premio, fue concedido a Araceli Martínez, es directora y es viceconsejera de Castilla-La Mancha, por impulsar y desarrollar la Ley 4/2018 por una sociedad libre de violencia de género en esa comunidad, en Castilla-La Mancha. Es una ley, es la más avanzada que tenemos en nuestro país hasta el momento, porque integra todo lo que integra la ley
la ley del 2004, pero además digamos que va más allá. Va más allá porque reconoce como víctimas también de violencia de género no solamente a las mujeres, sino también a los menores cuyas madres pues, han sido asesinadas, como también a las mujeres que a consecuencia, que de esto se habla menos, a consecuencia de la violencia de género, sufren una situación de dependencia o discapacidad. También el derecho a la asistencia psicológica, no solamente para la víctima, sino también para los familiares, hasta segundo grado se les reconoce, teniendo en cuenta de que muchas familias, padres, hermanos de las mujeres víctimas están ahí en esa lucha por la supervivencia de la mujer y hasta ahora no han tenido ningún tipo de reconocimiento. Y luego también en el área de educación se ha implantado una asignatura obligatoria, para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Y también la educación afectivo-sexual, que está basada en la salud y la responsabilidad. Hay un proyecto piloto con más de 30 centros de la Comunidad de Castilla-La Mancha donde están implementando esta nueva asignatura. Y luego también esta ley recoge el Convenio de Estambul y, por lo tanto, como os he comentado antes, el reconocimiento de otros tipos de violencia fuera del ámbito de la pareja o de la expareja, como es la violencia sexual, el comercio sexual, la mutilación genital femenina. Y también estoy contando las 4 cosas más destacadas, pero esta ley dota de recursos y ayudas para las mujeres y para sus hijos e hijas, con becas hasta que terminen los estudios universitarios y demás. Y ese año, o sea, en el 2019, pues también hicimos una nueva categoría del premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, que es la categoría El Premio para Empresas. Y lo ganó esta empresa que se llama Ilunio, es una empresa del tercer sector, es decir, no tiene tampoco ánimo de lucro, y fue galardonada por su proyecto de inserción laboral y atención a mujeres, en especial mujeres con discapacidad en situación de violencia de género, a través de un proceso que tienen interno de actuación, de un protocolo de actuación, de una guía que editaron de actuación y también de un cupo de plazas de empleo para esas mujeres que han sufrido violencia y que necesitan del empleo para salir de la violencia de género, porque a lo mejor no han tenido oportunidad, porque ya sabemos cómo funciona la violencia en cuanto al encierro al que están sometidas y necesitan para poder salir ellas y sus hijos de un empleo digno. Esta categoría este año también está convocada y pensamos que es una forma de sensibilizar a las empresas en un doble sentido. Primero, precisamente para que trabajen en protocolos internos de atención a todo lo que necesita una mujer que es víctima, también a detectar a aquellas mujeres empleadas que son víctimas de violencia de género. Y también para el tema del aumento y la mejora de la empleabilidad y de mejores trabajos para las mujeres víctimas. Estas son las dos, Araceli Martínez y la representante de Ilunion el año pasado en la entrega del premio. Y ya para finalizar, comentaros que está abierta la convocatoria hasta el 25 de mayo en las dos categorías. En el 5º premio será Francisca de Pedraza contra la violencia de género y en esa categoría de empresas. Y bueno, como ya está cerca el 8M, nos queda muy poquito, hemos querido, bueno, pues tener esa imagen de esa Francisca que dibujó Almudena del Mazo, nuestra socia, esa Francisca que después de pasar toda esa vida llena de sufrimiento al lado de su tratador, consiguió hacerle esa sentencia ejemplar hace 4 siglos, con devolución de la dote, divorcio, la custodia de sus hijos y una orden de alejamiento para el maltratador, con esa fuerza que todas podemos tener. Y bueno, pues aquí os dejamos nuestra web, si queréis consultar
las actividades que tenemos en marcha y también un correo para que nos podáis escribir si necesitáis hacernos alguna consulta. Muchas gracias y a ver si nos da tiempo de tener un pequeño debate o preguntas ahora o al final, lo que nos diga el moderador. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestra exposición. Yo creo que, vamos, ha sido muy nutritivo para todos y sobre todo eso, ha quedado clarísimo tanto la importancia que tiene hablar de estas cosas como su reflejo en las instituciones, ¿no? Y luego, pues agradeceros también vuestra labor y que hayáis podido darle visibilidad porque desde luego es muy necesaria. Voy a finalizar ya con este agradecimiento la grabación para que se quede... la grabación ya